Él es Jorge Juárez, estudiante de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy quiero tomarme un tiempo para poder reflexionar sobre cómo la filosofía nos permite comprender, cuestionar y transformar la realidad educativa, especialmente en el contexto guatemalteco. Desde una mirada filosófica, la educación no es solamente una transmisión de conocimientos, sino un proceso profundamente humano que busca formar pensamiento crítico, conciencia y un pensamiento de libertad. Desde la filosofía, indagar la realidad educativa significa cuestionar sus fundamentos, qué se enseña, para qué se enseña y a quién sirve lo que se enseña. La filosofía integra la relación, el conocimiento, la ética, la cultura y la historia. También desenmascara la estructura de poder que limitan la libertad del pensamiento y la justicia educativa. Además, la filosofía radicaliza porque va a la raíz de los problemas, finalmente emancipa el poder de una educación que libere del conformismo y del dogmatismo. En el caso de Guatemala, cuando hablamos de educación integral, es posible no reconocer el valor de nuestra cosmovisión maya. Esta filosofía perenne aporta una visión de equilibrio entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos, pero también promueve una armonía de respeto y una armonía en la comunidad. Sin embargo, su principal limitación en la práctica educativa es que muchas veces se reduce a un discurso simbólico sin una verdadera integración curricular. Falta de sabiduría sea vivida y no solamente mencionada y no solamente escrita. Ahora bien, en plena era de las sociedades del conocimiento y de la inteligencia artificial, podríamos pensar que el pensamiento crítico dominaría las aulas, pero en realidad todavía predomina el dogmatismo docente en muchos espacios educativos. Esto ocurre porque aún se concibe el profesor como la única fuente de verdad, en el estudiante como un receptor totalmente pasivo. En medio del cambio, la falta de actualización y la presión institucional fortalecen estas posturas autoritarias en la enseñanza. Aquí es donde el escepticismo y el criticismo pueden ofrecer grandes aportes. El escepticismo no solamente nos invita a dudar de las verdades absolutas que en algún momento se nos pueden presentar, y el criticismo nos enseña a fundamentar lo que nosotros personalmente creemos. En la educación, estas actitudes ayudan a que el estudiante desarrolle su autonomía intelectual, a que aprenda a pensar por sí mismo y no simplemente a repetir lo que otros dicen. Este es el sentido. Esto es importante también diferenciar el subjetivismo y el relativismo dentro de la comunicación educativa y las experiencias individuales, mientras que el relativismo reconoce que existen múltiples perspectivas válidas según el contexto. Ambos pueden relacionarse sin que se puedan equilibrar. También es un concepto totalmente válido según el contexto. Ambos pueden relacionarse, se equilibran. El docente debe valorar la vivencia personal del estudiante. No puede dejar su contexto social del estudiante, sino que también darle un valor y un aporte, pero también guiarlo hacia una comprensión crítica y a un diálogo con otras realidades y otros contextos. Por otra parte, en teoría, los educadores somos considerados humanistas, pero sin embargo el humanismo filosófico nos recuerda que el ser humanista no es solo hablar del ser humano, sino respetar su dignidad, su libertad, su potencial, su transformación. Pero también el ser humano debe desarrollarse en la práctica. Muchas veces el humanismo se vuelve un discurso vacío cuando el sistema educativo continúa reproduciendo desigualdad, exclusión y la falta del pensamiento crítico. Por eso,
ser verdaderamente humanista implica actuar en coherencia con los valores que nosotros personalmente proclamamos. En la ciencia contemporánea, se habla del cambio del paradigma que supera el mecanicismo y el determinismo, pero la práctica educativa guatemalteca todavía predomina una visión positivista centrada en medir, controlar, estandarizar. Esto debe a que el sistema sigue valorando más los resultados cuantitativos que la forma humana de integral. La educación se ha vuelto un proceso totalmente técnico y más que filosófico. En cuanto al existencialismo, su principal aporte a la práctica docente es el reconocimiento de la libertad y la responsabilidad del individuo. El docente existencial acompaña al estudiante a construir sentido, no solo a acumular información. Sin embargo, sus limitaciones es que si lo lleva al extremo puede volverse demasiado individualista y olvidar las dimensiones sociales del aprendizaje. El pragmatismo, por otra parte, ofrece un enfoque útil para conectar la teoría de la práctica. Enseñar desde el pragmatismo implica aprender haciendo, resolver problemas reales y valorar la experiencia. No obstante, su limitación está en que a veces queda en lo utilitario, descuidado la reflexión profunda en los fines éticos de nuestra educación. Finalmente, el materialismo dialéctico nos recuerda que el aprendizaje no ocurre de manera aislada, sino que dentro de procesos históricos y sociales encontramos un cambio. Promover el aprendizaje desde sus principios implica reconocer las características de la realidad y usarlas como motor de transformación. El estudiante aprende mejor cuando comprende el mundo en su movimiento, en sus conflictos y su potencial para poderlo cambiar. En conclusión, la filosofía es una herramienta vital para pensar en la educación guatemalteca. Nos invita a dudar, también nos invita a cuestionar, también a integrar distintas cosmovisiones y sobre todo a educar para la libertad. Solo así la educación puede ser un acto verdaderamente emancipador. Sin embargo, esta tarea no se limita a las dimensiones racionales del pensamiento, sino que también debe abrirse a un ámbito de lo sensible, donde el arte, la experiencia y la estética adquieren un papel fundamental en el desarrollo del ser humano. Educar filosóficamente es también enseñar a mirar el mundo con una visión sensible, renovada, capaz de percibir la belleza que se oculta en lo cotidiano y de reconocer en el otro una expresión única de humanidad. La estética, entendida también como una reflexión sobre lo bello, lo simbólico y lo expresivo, puede transformar de manera en que comprendamos el aprendizaje. Nos recuerda que la educación no debe reducirse a la repetición totalmente mecánica de contenidos explícitamente, sino que ha de ser una experiencia que sea viva, que sea creadora, en la que el pensamiento se convierta en una forma de arte y en un conocimiento de una obra compartida. La filosofía, al dialogar con el arte, nos enseña que a pesar también es una forma de crear. Así el aula puede ser un espacio de contemplación y de invención, donde la razón y la sensibilidad se encuentran para formar individuos íntegros, críticos y capaces de imaginar futuros distintos. Una educación inspiradora por la mirada filosófica y la estética al buscar liberar al ser humano de la ignorancia, sino también reconciliarlo con su capacidad de asombro, con la emoción que despierta el descubrimiento y con la belleza de comprender. De este modo, repensar la educación guatemalteca desde la filosofía implica concebirla como un proceso totalmente ético, totalmente estético y totalmente espiritual.
en lo que cada persona reconoce como creadora de su propio sentido. Solo entonces la educación dejará de ser una estructura rígida para convertirse en una experiencia profunda y humana, una búsqueda constante de libertad y de verdad. Muchísimas gracias, compañeros, les agradezco bastante. Espero haya podido aportar un conocimiento de valor en el tema de una reflexión en tema de filosofía y su impacto en la educación guatemalteca. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.